Carla, por acompañarnos esta tarde. Gracias, Sandra, por la invitación. Amigos y amigas, esta tarde vamos a hablar sobre la unión de hechos. Si tú estás pensando convivir con tu pareja, si están pensando mudarse juntos o en todo caso si es que ya llevan algunos meses o años juntos, te vamos a detallar. Carla nos va a explicar de qué se trata la unión de hecho, el concepto, qué es lo que debemos de saber. Apunten, por favor. Bueno, la unión de hecho es la unión libre, voluntaria, de dos personas, en este caso hombre y mujer, que deciden hacer vida en común. El, digamos, el elemento principal de esta unión de hecho es que tiene que tener como mínimo 2 años de convivencia, 2 años continuos. O sea, ese es el requisito base, digamos. Todas las personas que nos están mirando, si tienen un poco más de 2 años o como mínimo 2 años de convivencia, pueden optar y no están pensando casarse, realizar una boda, pueden optar por la unión de hecho. ¿Qué beneficios nos da optar por la unión de hecho en lugar de optar por un matrimonio, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas veces las parejas no optan por el casamiento, quizás por razones económicas, porque tienen otras prioridades. Por favor. Bueno, en este caso, el formalizar la unión de hecho, lo que te da, los beneficios que te brinda, en principio, es que puedes heredar como cónyuge, te da los mismos beneficios que cónyuge. En este caso son los derechos sucesorios. Además de eso, te brinda lo que son los derechos a poder gozar de la pensión de sobrevivencia. También te puede dar derechos de gozar de salud. Además vas a poder adoptar niños, ¿no? Una serie de beneficios y estos son los principales. A ver, desmembrando un poco estos tres beneficios generales, ¿no? Hablando del primero. Cuando en cristiano, como se dice coloquialmente para que nuestras amigas y nuestros amigos que nos están mirando nos puedan entender. Cuando hablamos de heredar o de tener acceso al derecho sucesorio, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué casos podríamos hablar ahí? ¿Qué es lo que heredamos para nosotros? Bueno, en este caso partamos de que en la unión de hecho tiene un régimen que es de sociedad de gananciales. O sea, todo lo que se adquiera a partir de la declaración de la unión de hecho forma parte o viene a ser parte integrante o vienen a ser bienes que forman parte tanto del hombre como de la mujer, ¿no? En este caso de la unión que se ha formado. Eh, y cuando una de estas personas fallece, lo que se hace primero es hacer la sucesión intestada, si es que no se ha dejado testamento, y en caso se hayan hijos, lo que se hace es lo siguiente. Primero, el causante en este caso se tienen que declarar los hijos, ¿no? En este caso también la cónyuge o la conviviente, y lo que se hace primero es que la cónyuge va a heredar el 50% de los bienes y el otro 50% se va a dividir entre los hijos y además entre la cónyuge. Ese es digamos, el beneficio de heredar como cónyuge, que vas a poder heredar un poco más. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Porque hay bienes que pertenecen, como te digo, a ambos y en principio hay que ser lo tuyo y lo mío, ¿no? 50-50 y luego lo demás entre los hijos. Y también entre la cónyuge que también heredaría como una hija en este caso, o como un hijo en este caso. Y con respecto al segundo beneficio del seguro, esto es para personas, obviamente ya sea el esposo, bueno, en este caso el conviviente o la conviviente siempre y cuando pertenezca a planilla y o sea, digamos, un trabajador afiliado a salud. ¿A esto nos referimos? Sí, exactamente. Puedes gozar de los beneficios de salud, lo que te brinda el sistema de salud. Y lo que también te estaba comentando es que también puedes o tienes derecho a heredar la pensión de sobrevivencia, que es una de las últimas modificaciones que se ha agregado, ¿no? En este caso, la AFP, podrías también participar de ese beneficio. Esto es obviamente, como decíamos, para personas, o sea, ya sea el conviviente o la conviviente, que sea un trabajador o trabajadora formal, que esté dentro de una planilla laboral en una empresa formal y aporte mensual o se le descuente mensualmente su FP. Ahí hay un monto que todos deben de revisar sus boletas, que es el que se destina a la pensión de sobrevivencia. Entonces, a esta pensión se le va a tener acceso, en este caso, la mujer o varón que decida declarar la unión de hecho, que hablábamos como
tiempo mínimo base de requisito debe ser una convivencia mínima de 2 años para adelante. Cuando, antes de, para no pasar al siguiente tema, teníamos un tercer beneficio más con respecto a una cónyuge o un cónyuge. Bueno, lo que también te permite es gozar de un derecho de habitación. Esto quiere decir que la conviviente puede quedarse, digamos que ambas personas adquirieron un inmueble durante la declaración de la unión de hecho, la convivencia, y lo que podrían hacer o lo que podría solicitar la conviviente es permanecer en esa casa por un tiempo indeterminado, ¿no? O el que ella crea conveniente, sin que este bien se reparta entre los integrantes de la sucesión. Ese es el derecho de habitación que también estaría gozando. Esto se da obviamente si es que el conviviente, o sea, mujer o varón, fallece, ¿cierto? Exacto. Ya. Ahora, con respecto a la inscripción, o sea, nosotros tenemos que registrar, inscribir nuestra unión de hecho ante los registros públicos. ¿Cuál es el proceso de esta inscripción y qué otros requisitos hay que presentar? Porque no es que vamos y decimos, no sé, pues Enrique y yo, ya, tenemos 2 años de convivencia, vamos a inscribir y vamos y firmamos un documento. No es así. ¿Cuál es el proceso, el ABC? Sí, mira, en principio hay que detallar que esta convivencia tiene que tener un plazo mínimo de 2 años, pero estos 2 años tienen que ser de manera continua, ininterrumpida. No es que estuve un año contigo conviviendo, nos peleamos y bueno, ya no. Tienen que ser 2 años de manera ininterrumpida. Entonces, cuando ya, digamos, tenemos este primer requisito, porque es el primer paso, ¿no? El tener los 2 años, lo que se hace es que tienes 2 vías, la vía notarial o la vía judicial. Si decides por la vía notarial, lo primero es que tiene que haber voluntad de ambas partes, tanto del hombre como de la mujer. Lo que hacen es presentar una solicitud ante un notario, el notario de la jurisdicción donde domicilian, y pedir la declaración de unión de hecho. A esta declaración o a esta solicitud de declaración de unión de hecho hay que adjuntar una serie de requisitos que son, bueno, DNI de las personas solicitantes, también un certificado domiciliario, ¿no? Que acredite que ambas personas domicilian y hacen vida en común en la misma vivienda, ¿no? Además de esto también hay que adjuntar un certificado negativo de unión de hecho. Lo que te dice es que no tienes otras uniones de hecho registradas, porque es requisito para que las personas puedan formar una convivencia que esté en libre impedimento, que no hagan vida en común con otra persona o que no estén casados. Exacto. Entonces, este es el certificado que se pide, ¿no? Además de eso, pues uno para poder probar la convivencia, puedes adjuntar fotos, ¿no? que prueben la vida en común que ambas personas hacen, y también se necesitan a dos testigos, ¿no? Que puedan confirmar o puedan aseverar que efectivamente estas 2 personas hacen o han hecho vida en común, o vienen haciendo, mejor dicho, vida en común hace 2 años de manera ininterrumpida. Esto se presenta al notario, y lo que hace el notario es, una vez recibida la solicitud, copia un extracto de la solicitud y lo publican en el Diario del Peruano y en un diario de mayor circulación por 15 días. Dentro de estos 15 días, si por ahí existe alguna persona que decide oponerse, pues el notario da por cerrado el trámite notarial, y esto ya tendrían que verlo, o sea, ya tendrías que solicitar tu declaración de unión de hecho vía judicial. Pero supongamos que no hay nada. Supongamos que no apareció ninguna persona que se oponga. Entonces, luego lo que hace el notario es, al no haber ningún tipo de impedimento ni ninguna persona que se oponga, pues emite los partes notariales que van a permitir la inscripción de la unión de hecho. Esto ingresa a registros públicos, tiene más o menos una duración de 7 días en registros públicos, 7 días hábiles, y ya con esto tenemos inscrita la unión de hecho. Retrocedemos un poquito nada más para que quede bien explicadito para las personas que nos están mirando. El certificado domiciliario, que digamos que es el documento que vamos a presentar ante la notaría, donde se va a constatar que efectivamente la pareja convive. Eso lo realizan, o sea, tenemos que acudir, asumo yo, a una comisaría, a la comisaría del distrito, pedirle a un efectivo que se acerque y haga la corrobore, ¿no? Que efectivamente ambas personas convivimos. ¿Es así o cuál es la otra vía?
Podrían hacerlo así. También otra prueba fehaciente es la dirección que aparece en nuestro documento de identidad, ¿no? Entonces esa es una prueba clara de que ambas personas están viviendo en el mismo domicilio, ¿no? Y de ahí, de repente por ahí, no sé, pues tienen la boleta de pago exacto, del alquiler, o por ahí la boleta de pago que te hacen, ¿no? Por mantenimiento, o por los saberes que recibes y que figura en la dirección, o contratos de trabajo que tengas y que la otra persona también tenga. Todo eso suma para acreditar la convivencia, todo eso, ¿no? O sea, recibos de servicios también que muchas veces llega a nombre nuestro, bueno, de nuestro conviviente. Eh, Mencionábamos un segundo punto que era las pruebas, ¿cierto? Mencionabas, o sea, ahí se pueden presentar todas, digamos, si hay mínimo 2 años, pero pueden tener 5 y de repente de ahí recién deciden formalizar, podríamos llamarlo así, ¿no? Y acceder a la unión de hecho, fotografías, videos, pruebas digitales, no sé, WhatsApps, cosas de más, un poco más tecnológico, quizás impresiones de Facebook, de Instagram, o sea, con lo que yo pueda corroborar que efectivamente ambos vivimos juntos durante el periodo que estoy indicando. Sí, exactamente. En verdad, todas las pruebas que puedas tener suman para que se pueda acreditar y se pueda declarar la unión de hecho, ¿no? Y ahora que tenemos el uso también de la tecnología en sí, bueno, eso ayuda un montón, ¿no? Exacto. Estas dos personas que van a ser de testigos, así como cuando uno se casa, ¿cierto? Lleva sus testigos. Eh, ¿El grado de afinidad o sanguíneo tiene algo que ver? O sea, te dicen que no sea tu madre, tu padre, o cualquiera que yo designe, este es mi testigo y o sea, debe ir. No, en este caso no podrían ir los padres, ¿no? Lo recomendable sería pues personas que conozcan, amistades que puedas tener y que puedan declarar que efectivamente vienen haciendo una convivencia hace 2 años. O sea, los padres no, hermanos, primos, amigos, sí. Hermanos tampoco, pero yo recomendaría, para evitar algún tipo de inconveniente, mejor confiarnos de algunos amigos muy cercanos a nosotros. Ya, perfecto. Ahora, digamos, ya, cumplimos con todos los requisitos, tenemos toda la documentación con nosotros, nos acercamos a una notaría. Obviamente, si vivimos en San Isidro, en San Juan del Lurigancho, en La Victoria, tenemos que ir, por obvias razones, a la notaría que más cercana esté a nuestro domicilio, no a nuestro trabajo, sino a nuestro domicilio. Eh, Hablamos hace un ratito del proceso en registros públicos. ¿En la notaría toma así también 7 días o toma horas? ¿Cuáles son los montos a cancelar? Ahí mismo, en la misma notaría, ¿cuál es el proceso? Bueno, en la misma notaría, cuando se recibe la solicitud de declaración de unión de hecho, lo que hace el notario, como te comentaba, es publicar un extracto de la solicitud en un diario que en este caso es el peruano y otro diario de mayor circulación. Y este aviso queda vigente por 15 días hábiles. Estos 15 días, ¿qué es lo que hace? Que si es que hay alguna persona que tiene alguna objeción o se quiere oponer a esta declaración de unión de hecho, lo puede hacer dentro de ese periodo. Si es que, como te decía, hay alguna persona que se opone, pues este trámite notarial queda ahí, o este procedimiento notarial queda zanjado, ¿no? Entonces ya ahí tenemos 15 días hábiles que va a demorar, ¿no? Y en sí, bueno, por ahí alguna gestión en la notaría, ¿no? Yo estimaría que unos 17 días hábiles, más o menos, ¿no? Ahora, esta persona que puede aparecer, digamos, pongámonos en el caso, ya aparece alguien que vive en provincia y que resulta que también está conviviendo con tu pareja. Eso por obvias razones, digamos, da por culminado el proceso de unión de hecho. La notaría se encarga de corroborar la información que me está dando, porque cualquiera puede aparecer y, no sé, pues una enemistad, un lío ahí en común y decir y afirmar sin pruebas. Se supone que se tendría que corroborar la información para que se dé por terminado eso, ¿cierto? Claro, en este caso lo que podría hacer el notario es solicitar que acredite, pero no va a ser tampoco pues una acreditación pues extensa como se tendría que hacer en un poder judicial, pero de repente te podría pedir, a ver, acredítame que efectivamente tú haces bien común y tal vez eso está muy fácil de probarlo, ¿no? Para esa persona, entonces el notario da por cerrado, ¿no? ¿Y cuántos días es que se le brinda a esa persona que objeta
esta unión de hecho para que presente esos documentos? Desde que se publica el aviso o el edicto en el peruano, tiene 15 días hábiles. Claro, o sea, pasan esos 15 días, aparece una persona. ¿Cuántas horas o días tiene? Ya una vez que esa persona aparece. Porque esa persona aparece y no es que va con sus documentos en la mano, ¿cierto? Recién los va a presentar. Claro, o sea, lo que pasa es que la oposición tiene que ser dentro de esos 15 días. Si es que lo hace fuera, pues ya no cuenta ya, porque son... Dentro de los 15 días tengo que ir con mi documentación y Claro, pero como te digo, el notario tampoco pues te va a pedir una documentación extensa, como tendrías que acreditarlo ante un poder judicial, ¿no? La documentación que te puede pedir es algo muy básico con la que tú podrías acreditar y el procedimiento queda ahí. Ahora, una vez que se eleva esta escritura pública, es lo que el documento que se envía a registros públicos, ahí cuál es exactamente el proceso en registros públicos. Sí, claro, lo que se emite es la escritura pública y luego esto va a un parte notarial, que es el parte notarial lo que se envía a registros públicos para la inscripción. Y hablando ya de dinero, ¿no? Porque si hay muchas personas que nos están mirando y justamente a veces no optan por la boda, decíamos así, porque es todo un trámite, un proceso y cuesta. ¿Cuánto cuesta llevar a cabo este proceso de unión de hecho, tanto en notaría como en registros públicos? Bueno, mira, el tema en notarías va a variar dependiendo de la jurisdicción, lamentablemente es así, pero puede variar y puede ir desde los 500 soles en adelante, ¿no? Entonces, y en registros públicos sí hay un pago de 20 soles, que es el pago mínimo, ¿no? Que se hace. Ahora, ¿qué pasa? Justo hace un rato hablábamos de un caso. ¿Qué pasa si yo o mi conviviente, estando, quizás hayan dos opciones, ¿no? Ya ha iniciado el proceso o por iniciar y de repente nadie está libre de alguna enfermedad, de padecerla y fallece en ese proceso. Tenemos bienes comprados en común, quizás hayan o no hijos. ¿Cuál es ese trámite? Porque la familia también puede, como sucede en muchos otros casos de matrimonios, puede pedir que formen parte de los bienes heredar, etc. ¿Cómo se protege a esta conviviente o a este conviviente? Sí, tengamos en cuenta que desde que se declara la unión de hecho es desde ese momento en que todos los bienes que se adquieran en común pasan recién a formar parte de la convivencia, ¿no? Todo lo que se haya adquirido de manera anterior no estaría dentro de la convivencia, no podría ser 50-50 para esposo y esposa, ¿no? Entonces, supongamos que no llegaste a hacer tu declaración de unión de hecho, pues tendrías que tramitarlo vía judicial. O de repente, ¿no? Tu esposo o tu conviviente, perdón, no quiere formalizar su convivencia, su unión de hecho, pues también podrías hacerlo de manera judicial. El trámite sí es mucho más engorroso por lo que por la carga laboral y procesal que tiene nuestro poder judicial, y es un trámite que sí va a demorar mucho más, ¿no? ¿La documentación es la misma que se presenta ante cualquier notaría de la que estábamos conversando? ¿Es lo mismo una vez, o sea, teniendo en cuenta que no vamos a tener a la otra parte con nosotros? ¿Es lo mismo? Bueno, sí, tendrías que presentar lo mismo, pero habría que hacer incluso mucho más hincapié en las pruebas o en los otros documentos que pueden acreditar que efectivamente tienes o vienes haciendo una convivencia hace 2 años, ¿no? Hay que presentar mucha más documentación, es lo recomendable para que esta demanda, porque lo que se inicia es una demanda, no salga infundada. Ahora, hace un ratito mencionabas, los bienes que se reparten dentro de la unión de hecho es desde el día 1 en adelante. Digamos, si es que falleció mi conviviente y yo tengo hijos y él antes compró, no sé, un vehículo para hacerlo trabajar o tenía una bodega o un departamento, que es donde hemos estado viviendo este tiempo, y tenemos hijos, pero eso lo compró antes de la unión de hecho. ¿Cómo se trabaja en ese escenario? Claro, o sea, lo que aquí primero tendrías que demostrar es desde cuándo vienes conviviendo con esta persona, hace cuántos años, ¿no? Entonces, si es que esos años justo calzan en el tiempo que adquiriste el departamento, entonces también vienes a hacer tu
copropietaria de ese inmueble, ¿no? Tendrías que demostrar desde cuándo. Ese es lo importante para que puedas también tú hacerte con esa propiedad. Entonces, si es que como lo decía hace un rato, si es que esta propiedad él la compró en su soltería, pese a tener hijos conmigo, digamos, los hijos no van a poder heredar esa propiedad comprada antes de la unión de hecho. No, no, no. Los hijos heredan porque son hijos. Los hijos heredan porque son hijos, sí. El tema aquí viene que la conviviente tiene que demostrar desde cuándo está conviviendo con esta persona, ¿no? Y esto también va a traer a colación desde cuándo o cuándo fue la fecha que adquiriste ese inmueble. Puede ser, supongamos, yo soy soltera, eh, decido comprarme un departamento este año, 2019, y pues, no sé, el 2020 empiezo a convivir con una persona, ¿no? Durante esos 2 años, hasta el 2022, yo no adquirí ningún otro bien, pero decido declarar mi convivencia. Entonces, yo tengo que probar que desde el 2020 estoy conviviendo con esa persona. Mi plazo va desde ahí. O sea, desde el 2020 yo podría decir, ojo, que todo lo que se adquiera desde el 2020 en adelante viene a ser de los dos, pero el inmueble que adquirí en el 2019 es solamente mío, porque no inicié mi convivencia durante en ese momento, en ese tiempo, ¿no? Eso es lo importante, definir cuándo, y también lo que también es súper importante es también que se tiene que inscribir el fin de la unión de hecho, porque hasta ese día vienen a ser los bienes de ambos. Una vez que termina, pues cada uno con su patrimonio. O sea, no es que ya fuimos, hicimos todo el papeleo en notaría, en registros públicos, vivimos felices por 5 años, de repente el amor se acabó, nos separamos y nunca se nos ocurrió, a su vez, así como inscribimos el inicio de la unión, de hecho el fin. O sea, sí o sí debemos de hacer esto. ¿Qué pasa si no inscribimos el fin y la otra persona, no sé, se muda, se va o no quiere? ¿Cómo hacemos el procedimiento en ese caso? En ese caso, como ya la unión de hecho está declarada, ya no necesitas acreditar que tienes continuidad en cuanto a la convivencia, porque ya lo acreditaste. Entonces, todo aquello que adquieras durante el tiempo que tu convivencia sigue inscrita va a pertenecer a los dos. Por eso es sumamente importante, además de, si quieres inscribir tu convivencia, que también inscribas el fin de la misma para que cada uno pues tenga su patrimonio y no se vea afectado. De repente yo me compro un vehículo o sea, con mi dinero, ¿no? Ya habiendo terminado mi relación. Ya habiendo terminado mi relación, teniendo inscrita mi unión de hecho, pero no he declarado el fin. Entonces ese bien todavía va a seguir siendo parte de la unión de hecho, tanto de mi pareja como mío, ¿no? Ese es el tema. Y en ese punto, por ejemplo, ya, yo terminé mi relación, me olvidé o por Dios sabrá qué motivos, no hice el fin de la unión de hecho y quiero vender mi vehículo, pero mi vehículo, no me pertenece solo a mí, sino a la otra parte. Ahí cómo es porque bueno, ahí entra tallar asumo un juicio o ¿qué sigue? Bueno, en este caso, de todas maneras, vas a tener que necesitar la aceptación de tu conviviente, y por tanto tu conviviente también va a poder pedirte lo que le corresponde por la venta del vehículo, ¿no? O sea, no sé, pues si lo vendiste a $10.000, 5.000, 5.000, que es lo que la ley dice, ¿no? 50-50 por ser ambos copropietarios. ¿Es válido si yo soy conviviente y digo, ya, me voy a acudir a uno de estos centros, conciliadores, y vía estos centros de conciliación para evitar irme a un juicio? Voy a hacer ahí el trámite y ahí nada más ya tengo mi unión de hecho y la llevo a SUNARP. ¿Me puedo saltar a la notaría o no? Definitivamente tiene que ser el proceso con la notaría, porque a veces se peca y se va al centro de conciliación y de ahí muchos creen que es la vía. Sí, bueno, en este caso lo que la ley señala, para la declaración de la unión de hecho, puedes hacerlo notarial o judicial. No te dice que puedes recurrir a un centro de conciliación, y en eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si tomamos la decisión incorrecta de cómo formalizar o cómo declarar nuestra unión de hecho, esa no va a tener, digamos, los efectos jurídicos que se quieren, ¿no? Por eso es muy importante saber que la unión de hecho lo puedes hacer o notarial
o simplemente judicial, que bueno, es la parte más engorrosa, ¿no? O es la vía más engorrosa. Y según la información que ustedes manejan en el estudio, ¿cuántos años me puede llevar, Enrique me está avisando que ya tenemos poco tiempo, ¿cuántos años me puede llevar, o sea, puede tardar en un proceso judicial de este tipo? ¿Es muy largo? ¿Cómo es la data que ustedes manejan? Bueno, si no tienes, o sea, si la... Con dos escenarios, con hijos y Ya, supongamos que sean hijos que no has concebido con la persona que está solicitando la convivencia, por ahí puede haber uno que se oponga. Entonces, ese proceso se va a hacer mucho más largo. Pero ¿qué pasa si tienes un hijo menor? Bueno, el único hijo de ambos, estudiantes. ¿no? Sí. Este niño no se va a oponer porque es su mamá, es su papá, entonces ese proceso puede fluir mucho más rápido. Estaríamos hablando pues que de un año, año y medio, ¿no? Si es que no tenemos paros judiciales, huelgas, ¿no? Huelgas de poder judicial que hacen incluso ralentizan más y más y más todo el tema, ¿no? Pero si por ahí alguno de los hijos se opone a que se declare judicialmente la convivencia, pues esto va a demorar incluso mucho más. O sea, siempre depende de si hay o no personas que se opongan. Para terminar, nada más, un resumen de los puntos que deben de tener en cuenta las personas que nos están mirando, si ya estás conviviendo, tienes como mínimo 2 años, o si estás planeando ir a vivir con tu pareja, cuáles son los puntos que debemos de tener en cuenta. Y haciendo mucha precisión, porque esto lo he leído en varias consultas que casi siempre te dicen, pero la unión de hecho no me da los mismos derechos que si me casara, ¿no? Por eso la mayoría de mujeres, de acuerdo a estos comentarios que veía, decían es mejor optar por el casamiento. A ver, ¿cuáles son, por favor? Sí, bueno, en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es que la convivencia tiene que ser mínimo por 2 años de manera ininterrumpida, de manera continua. Y las personas que deciden formar la unión de hecho tienen que estar libre de impedimentos. No puedes estar haciendo vida en común con otra persona o por ahí pues estar casado, ¿no? Eso es lo fundamental y bueno, luego las dos vías que tienes para poder declarar la unión de hecho es tanto la notarial como la judicial. Lo recomendable siempre pues es tratar de acceder por la vía notarial, que es la más rápida, aunque un poco costosa en algunos casos, pero es la más rápida y la que nos va a aliviar de una manera, digamos, en poco tiempo, en un tiempo muy corto, ¿no? En menos de un mes ya podemos tener inscrita nuestra unión de hecho, ¿no? Y también hay que tener claros los requisitos, o en este caso los medios probatorios, como nosotros le llamamos, que tenemos que adjuntar a la solicitud, ¿no? Que en este caso es el DNI de los solicitantes, el certificado domiciliario de ambas personas, ¿no? Que indique que ambos viven en el mismo domicilio, los certificados negativos de unión de hecho, que acredita que pues no tienes ninguna unión de hecho registrada anteriormente o vigente, y 2 testigos y fotos que puedan acreditar la convivencia, que hacen vida o que vienen haciendo vida en común hace 2 años y en el mismo lugar, que es lo importante, ¿no? Y también tener presente que esta unión de hecho o la declaración o formalización de la unión de hecho nos da beneficios, sí nos da beneficios, como por ejemplo los beneficios sucesorios, los beneficios de acceder a una pensión de sobrevivencia, poder gozar de salud, y también un derecho de habitación, que es lo que ya habíamos conversado. Los derechos sucesorios son los derechos a poder heredar los bienes, Exacto. para que nos entiendan nuestras amigas y amigos de Facebook Live. Entonces, esta ha sido una edición más de los Viernes Económicos. En esta oportunidad nos acompañó Carla Montes, abogada civil del estudio Linares. Nos vemos el próximo viernes con una nota también importante que le interesa a usted y su bolsillo. Muchas gracias. Linares, para conversar sobre régimen, le podemos